¿Cómo están? Buenos días. Después de oír la exposición de la comisionada sobre robo de identidad y ahorita que vamos a hablar sobre personas fallecidas, esto en lugar de taller parece grupo de autoayuda, ¿no? Qué cosas tan terribles, robo de identidad, personas fallecidas, imagínense, ¿no? Y sí, comisionada, yo en mi cartera traigo particularmente mi vida entera y a pesar de que nos dedicamos a estos temas, la cotidianidad va haciendo que no nos demos cuenta de la cantidad de información que traemos en algo tan sencillo como una cartera. Caray, bueno, pues vayamos al tema. Si pudiéramos poner la presentación, se los agradecería mucho. Sin lugar a dudas, antes de iniciar, quiero agradecer al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la invitación que me han realizado para que esté yo aquí. Venir a la Casa de la Transparencia, al órgano galante de protección de datos, para mí siempre ha sido y es un verdadero honor, ¿no? Y me llamó la atención que faltando escasos 6, 7 días para el Día de Muertos, habláramos justamente de un tema tan sensible, delicado y en ocasiones difícil de abordar, que es justamente la protección de datos de las personas fallecidas. Así que felicito al INAI por haber propiciado esta correspondencia de fechas, ¿no? Que eso también es digno de celebrar. Pues es un tema complejo, delicado, preocupante, porque a veces cuando pensamos solamente en el tema de protección de datos de personas fallecidas bajo la lógica humana o antropológica que tenemos respecto a lo que sucede después de la muerte, pues nos vamos por el camino fácil. Y el camino fácil es decir, bueno, pues la persona ha muerto, la persona se ha ido y pues solamente nos limitaremos a pensar que esos datos que provenían de esa persona pues se extinguen igualmente que la persona que se nos ha ido. Pero el mundo que vivimos hoy, los desarrollos tecnológicos que se nos presentan, el advenimiento de las redes sociales de las cuales ya hablaba la comisionada, el advenimiento de las redes de contenido, de todas las plataformas digitales que nosotros utilizamos a diario y ya de manera cotidiana, pues suponen retos mucho más desafiantes, que es en los que me quiero centrar el día de hoy. Por supuesto, para entender la problemática será necesario que trabajemos sobre lo que significan o lo que significa esta trascendencia de la persona respecto a determinada información y respecto a datos que curiosamente y a diferencia de lo que ocurre en toda nuestra tradición humana, ya no mueren con la persona, sino que al parecer siguen existiendo y seguirán existiendo durante mucho tiempo más. Entonces, lo primero que me gustaría decir es que la naturaleza humana supone un inevitable y ese inevitable pues es la muerte. Así hay que decirlo y así hay que referirlo contundentemente. La muerte pues supone, como ustedes saben, pues el fin de la existencia misma. Y al decir esto, significamos también que es el fin de nuestro tránsito por esta vida. La muerte, como tal, pues tiene un impacto fundamental en lo que somos como personas y en lo que dejamos de ser justamente a partir de que perdemos la vida, ¿no? Con la llegada de la muerte, pues nos encontramos frente a la extinción de la persona. Ojo, todo parece indicar que nos encontramos frente a la extinción de la personalidad o de los derechos de personalidad. Y por supuesto, venimos considerando que nos encontramos frente a la extinción del ejercicio de los derechos de la persona. La muerte, sin lugar a dudas, más allá de las repercusiones propiamente humanas, pues nos va a suponer unos desafíos jurídicos de capital importancia y más en la materia que hoy nos toca tratar, que es la protección de datos, ¿no? Yo creo que no hay un área de la ciencia jurídica que hoy se vea con mayores desafíos jurídicos en este tema de las personas fallecidas que
los que nos dedicamos a la protección de datos. Y fíjense, en prácticamente todas las culturas, en prácticamente todos los cultos religiosos del mundo, existe la tradición, y aquí ya pongo el primer detonante, de honrar la memoria de los muertos. Fíjense cómo hace unos minutos la comisionada hablaba de la reputación de las personas, que no es otra cosa más que ese derecho al honor que todos tenemos, ese derecho a ser apreciado por los demás desde la forma en la que me comporto en mi entorno, y ese derecho que también se compone por la apreciación que yo tengo de mí mismo. Cuando muero, lo que normalmente ocurre en todas las tradiciones y en todas las culturas es que nuestros familiares, nuestra descendencia, suele honrar la memoria del fallecido. Nos suele recordar, fíjense, hasta lo decimos así, suele recordar nuestro buen nombre, nuestras buenas acciones, esperando que todos las tengamos, ¿no? Pero normalmente se suele honrar esto. Es decir, todo parece indicar que hay una especie, a pesar de la extinción de la persona, como lo decíamos hace unos minutos, hay una especie de trascendencia de algo, ¿no?, que permite perdurar en la memoria. Y esto es un tema importante porque fíjense que honrar la memoria tiene implicaciones importantes respecto a los efectos y repercusiones que dicha persona, aún no estando viva, sigue manifestando en su entorno, ¿no? Ponemos la siguiente, por favor. Entonces, con esto que les acabo de decir, pues yo lo que les propongo es tener un pequeño itinerario sobre algunos temas que me parecen relevantes tratar, ya que estamos hablando de personas fallecidas. Entonces, yo lo que quiero hacer es hacer un planteamiento de los diversos hechos vinculados a la muerte, hablar de temas que hoy ya conceptualmente nos suponen un desafío, entender qué es esto de la muerte digital respecto a la muerte física. Hoy ya no podemos hablar que empatan. Hoy por muerte digital entendemos una serie de situaciones, por muerte física entendemos otras, ¿no? Y lo que histórica y tradicionalmente en nuestro mundo hemos hecho, culturalmente así lo hacemos, es entender que a partir de la muerte física desaparece absolutamente todo. Y hay que tener muchísimo cuidado con esto, sobre todo con los nuevos desarrollos tecnológicos que inclusive aquí adelanto alguna idea, permiten la perpetuación de algo que le llaman la memoria digital para que trascienda por generaciones, ¿no? También me gustaría tratar algunos otros conceptos relevantes que debemos tener en cuenta, este asunto de morir en las redes, qué implicaciones tiene, testamento digital y, en fin, todas estas repercusiones. Y ya en un segundo momento me gustaría tratar con ustedes ya los problemas jurídicos derivados de la muerte en materia de protección de datos, ¿no? Problemas con titularidad del derecho, problemas con derechos ARCO fundamentalmente, acceso, rectificación, cancelación, problemas con lo que llamamos herencia digital, testamento digital. Estos son conceptos que podríamos decir novedosos, pero en realidad pues ya nos vienen acompañando al menos desde hace una década. Lo que pasa es que nosotros ya estamos llegando tarde, pero pues en otros lados cada vez se trabaja más sobre esto, aunque todavía no tenemos muchas respuestas, ¿no? Y luego ya en un tercer momento me gustaría referir algunas propuestas de soluciones, sobre todo encaminado a dejar a lo mejor una agenda pendiente y de posibles problemáticas que se nos vienen en el futuro. ¿Pudiéramos poner la lámina siguiente? Bueno, pues ya que estábamos próximos al Día de Muertos, y ya que estoy hablando de honrar la memoria de los muertos, pues es inevitable hablar de lo que sucede en nuestra cultura, ¿no? En nuestra cultura, tradicionalmente, el tema no es menor, el tema de honrar la memoria de los muertos, ¿no? El honrar el recuerdo de una persona que ha fallecido, pues tiene un impacto importante en la manera que hablamos de ella, de cómo cumplimos, fíjense cómo lo decimos, ¿no? En cómo cumplimos su última voluntad y en general en cómo tratamos su nombre y su memoria. En la lámina que ustedes ven, pues se acordarán de esta maravillosa película que salió hace unos años, que se llamaba Coco, ¿no? Y Coco trata fundamentalmente, o se desarrolla fundamentalmente, en el intento desesperado
de un muerto, de una persona que está en el más allá, en poder limpiar su nombre y en poder ser recordado por su familia, ¿no? Y esto nos abre varias preguntas. Primera pregunta que tendríamos que hacernos, ¿no? ¿Tenemos derecho? O sea, ¿es un derecho como tal el que se cuide nuestro buen nombre aún después de la muerte? ¿Realmente supone un derecho para el fallecido? ¿Realmente supone un derecho para el fallecido o supone un derecho para la familia o para nuestra descendencia? ¿Tengo derecho a ser resarcido en mi honor? O sea, ya no solamente tengo derecho a ser recordado, sino también tengo derecho a ser resarcido en mi honor. Cuando se habla mal de mí después de mi muerte, después de mi fallecimiento, cuando se emiten informaciones desafortunadas de una persona ya fallecida, esa persona sigue teniendo derecho a que su honor sea resarcido, ¿no? Y lo mismo, ¿quién tiene la titularidad de ese derecho, ¿no? ¿Es completo ese derecho al honor aún después de muerto? Porque yo les decía hace un momento, ¿no? En el caso que estamos viendo, uno de los personajes reclama un derecho al honor, pero pues todos sabemos que el derecho al honor, tal como lo conceptualizamos en la tradición civilista, en los derechos de la personalidad, pues tiene este doble o este binomio, ¿no?, de conceptos. Por un lado, cómo me aprecian los demás, por otro lado, cómo me aprecio yo, a lo que llamamos autoestima, pero ¿un muerto tiene autoestima? ¿No? Entonces, esa titularidad del derecho en realidad es incompleta. Voy detonando algunas preguntas y ya sobre la marcha vamos a ir resolviéndolas, ¿no? Pues la persona que ya no existe, la persona que ya no tiene en principio ejercicio de derechos, aparece ante nuestros ojos como, fíjense, esto es interesante, como un alguien, ¿no? No como un algo, aunque sabemos que cuando viene el tránsito de una persona que fallece, el cadáver se convierte en cosa. Sin embargo, cuando nos referimos a la memoria de una persona, no nos referimos como un algo, nos seguimos refiriendo como un alguien. Y esto tiene una capital importancia en nuestras tradiciones y tendrá un efecto en el derecho. Un alguien que por efectos de su humanidad, fíjense, es susceptible de ser honrado, justamente por los efectos de ser ese alguien, ¿no? Es susceptible de ser protegido en su honor, es susceptible de ser protegido en lo que fue su vida privada e incluso es susceptible de ser protegido en lo que es su imagen, ¿no? Vamos detonando algunos temas interesantes. Pudiéramos poner la siguiente lámina. Y con esto, pues ya se nos abre una veta de posibilidades, en donde sería completamente necesario pues hacer algunas distinciones conceptuales importantes para poder ya entrar de lleno al tema y quizás a las distinciones más fuertes entre muerte digital y muerte física, ¿no? Sabemos, como lo vemos ya ahí en la lámina, que la muerte física, que es lo que hemos venido diciendo, claramente supone pues la extinción de la personalidad jurídica. Sabemos también, todos los que aquí sean abogados y que se hayan formado como juristas, sabemos también que en la tradición romanista de nuestro derecho, la inexistencia humana trae aparejada en principio la inexistencia de la titularidad de derechos. Sabemos también que la capacidad jurídica se pierde por la muerte, eso se nos ha enseñado, ¿no? Pero que a pesar de ello, lo que pudiéramos creer, también sabemos que esta pérdida de la capacidad jurídica puede generar que sigan existiendo con motivo de la sucesión, la generación y la protección de algunos derechos y algunas obligaciones que perdurarán, ¿no? Al menos lo sabemos con los inmediatos. Lo anterior es importante porque, de acuerdo a lo que estábamos hablando hace unos minutos, pues también nos permitiría establecer de primer momento una aproximación a un contenido de estos aparentes derechos que permanecen con posterioridad al fallecimiento.
En ese sentido, pues será preciso, completamente preciso, realizar un ejercicio de distinción terminológica, primeramente, y aquí sí ya me meto de lleno con lo que ven ustedes en la pantalla, con una distinción que la tradición española me parece que ha abordado correctamente, que es entender o distinguir entre lo que es la persona presente y lo que es la persona pretérita. Esto es importante, ¿por qué? Porque decíamos que después del fallecimiento no nos referimos a la persona como un algo, nos referimos como un alguien, es decir, seguimos entendiendo, al menos culturalmente y jurídicamente, que no hay una mutación respecto persona-cosa, sino que seguimos hablando de persona. Por eso hablar de persona presente y persona pretérita nos ayuda a sentar un terreno propicio para resolver los problemas jurídicos que se nos pueden ir presentando con las personas fallecidas, ¿no? Entonces, esta distinción que está en la lámina, pues me parece importante, ¿no? Y sabemos también que esta distinción pues nos va a ayudar a la larga a hacer las precisiones entre lo que conocemos como muerte digital y muerte física, porque ya adelantábamos que no implican lo mismo y que hoy inclusive se puede hablar de generación de conciencia digital, aun y cuando la persona haya fallecido hace mucho tiempo. Lo cierto es que no necesariamente la muerte física, como ya lo adelantábamos, empata con la muerte tecnológica, y también tendríamos que decir que con el advenimiento de la inteligencia artificial, pues cada vez se va alejando más esta muerte física de esta muerte digital. Lo que sí sabemos es que al menos la construcción que tenemos de nuestro derecho y de nuestras normas jurídicas, todo parece indicar que solamente estamos contemplando la idea de muerte física sin contemplar la posibilidad de la muerte digital. Entonces, con todo esto, dice la lámina, las emanaciones de la personalidad trascienden la existencia misma de la persona, ¿no? Estamos en lo mismo. Honrar la muerte y la memoria de nuestros muertos pues, supone ya pensar en que los derechos de la personalidad, incluida la vida privada, el derecho al honor, la propia imagen, al parecer siguen estando ahí presentes, y esto pues nos pone un campo propicio para entrar de lleno a los problemas jurídicos que esto va a ir decantando. Entonces, voy a hacer una distinción. Primero voy a hablar de lo que supone la muerte digital en los siguientes minutos y después ya me meto a la muerte física. ¿Pudiéramos poner la siguiente lámina, por favor? Siguiente lámina. Entonces, llama poderosamente la atención, lo primero que voy a hablar es sobre la muerte digital, llama poderosamente la atención lo que ocurre en nuestro entorno, en nuestro aquí y en nuestro ahora, ¿no? A diferencia de lo que ocurrió los 20 siglos que nos preceden, hablando de los 20 siglos de la época contemporánea, a partir del cristianismo, quizás tendríamos que hablar a lo mejor de 57 siglos o más de historia de la humanidad. A diferencia de lo que ocurre en estos últimos 20 siglos, hoy cada humano estaría llamado a preservar un patrimonio, así lo voy a llamar, a preservar un patrimonio multimedia plagado de recuerdos, gustos, aficiones, placeres, preferencias y, por qué no decirlo, algunos secretos que a veces queremos llevárnoslos a la tumba, ¿no? Todo eso reflejado en algo que llamamos ahora redes, ¿no? Redes sociales, redes de contenido o en general cualquier construcción multimedia en las cuales trabajamos cotidianamente, ¿no? Hoy al morir, pues supone que podemos conservar un sinfín de datos e informaciones que nos pueden presentar con las generaciones futuras. Ojo, esto en la historia de la humanidad nunca había sucedido. Siempre los seres humanos habíamos pensado que la trascendencia tendría que ser a partir de acciones heroicas, participaciones heroicas en lo público, y realmente los únicos que trascendían pues eran aquellas personalidades que lograban impactar en estos ámbitos públicos. Hoy no. Hoy cualquiera de nosotros
podemos, a partir de la construcción y de la huella que vamos dejando en todas las plataformas digitales, pues tener una especie de yo digital que, construido patrimonialmente, puede sucedernos generación tras generación tras generación, ¿no? Pensemos por un momento en esto que ocurre en el pasado, ¿no? ¿Cuántas historias humanas han desaparecido? Si ustedes le echan un vistazo a la cantidad de personas que nosotros podemos rastrear en cualquier enciclopedia electrónica, se darán cuenta, en comparación con todos los humanos que han pasado por el mundo, que son escasísimos. Es decir, de aquellos que conservamos memoria en toda la historia de la humanidad, son súper poquitos. Y es una aspiración del ser humano la trascendencia. Antropológicamente, lo que queremos es trascender. Y hoy nos podemos presentar a una cantidad infinita de generaciones, no solamente con un nombre. Si yo hoy les preguntara a ustedes cómo se llamaba el tatarabuelo de su tatarabuelo, no tendríamos, estoy seguro, salvo que hubiera aquí algún genealogista, no tendríamos ni la menor idea. Sin embargo, en 6 o 7 generaciones, todos los que estamos aquí, con todo lo que construimos en redes, no solamente nuestras generaciones futuras podrán conocer un nombre o podrán conocer dónde vivía el tatarabuelo de mi tatarabuelo, no. Realmente podrían conocer nuestros gustos, nuestras aficiones, nuestras preferencias, nuestros perfiles de consumo, todos los lugares en donde vivimos, dónde vacacionábamos, con qué personas nos relacionábamos. Es decir, hoy el ser humano común y corriente, todos, absolutamente todos los que estamos aquí, estaríamos llamados a que con toda esta información que vamos almacenando, podamos trascender generacionalmente justamente en un todo de algo que vamos a llamar el yo digital, que después de que yo muero físicamente, dicen los apasionados de la tecnología en esta materia, tu memoria, tu conciencia, lo que fuiste tú como persona se traslada a ese yo digital que trasciende generacionalmente. Y esto sí es un cambio de paradigma que, como ya muchos de ustedes estarán intuyendo, que se dedican al tema de protección de datos, pues nos va a suponer un sinfín de problemas jurídicos. Siguiente lámina, por favor. ¿Podemos correr el video? Es un video del año 2012. Trae algunos datos ya atrasados, pero que son muy pertinentes. ¿Le podríamos subir el volumen un poquito?
Bueno, muchas gracias por el video. Si quieren ponemos la siguiente lámina. Pues todo esto pues, nos está conduciendo a entender que, entender que de la muerte que hoy hablamos, de esta muerte física en la que tanto tradicional y culturalmente pues, hemos venido hablando, pues sí, sin lugar a dudas tiene que haber una protección de la cual vamos a hablar y de los problemas jurídicos que vamos a hablar están en unos minutos, pero que hoy ya entender el tema de la muerte pues ya nos supera, nos trasciende y nos supone problemáticas más complejas, ¿no? Si se dan cuenta, los datos, este es un video que pude encontrar del año 2012, estamos hablando de hace más o menos 7 años, en donde la preocupación ya estaba presente y que, como bien dice el mismo video, cada día que pasa, pues los datos se van volviendo exponenciales y la cantidad de información que vamos teniendo en las redes de contenido, en las redes sociales y en general en todo nuestro patrimonio multimedia se vuelven gigantescos. Para ello, pues claramente pues, se ha venido trabajando en que este patrimonio multimedia pues, no solamente se limita a los temas de las redes de contenido. Ya hoy sabemos, con los temas de segmentaciones algorítmicas, que pues todas nuestras preferencias pues también van sumando a este patrimonio cultural. ¿Te has puesto a pensar, por ejemplo, qué va a pasar con todas tus preferencias musicales de Spotify? ¿Qué va a pasar con toda tu segmentación de películas en Netflix? De toda tu segmentación de compra en Amazon? ¿Qué va a pasar con tu correo electrónico? ¿O qué va a pasar con tus sistemas de mensajería como WhatsApp? ¿No? Entonces, todo eso aporta un cúmulo de información fenomenal, ¿no? Un cúmulo de información que sabemos, con los temas de segmentación algorítmica, que tiene un valor de mercado. Y ese valor de mercado pues, se traduce en que hay cualquier cantidad de interesados en apropiarse, usar, reutilizar o vender esa información, transferirla a socios comerciales para los fines que ustedes gusten y manden. Pero ¿qué es lo que pasa después de la muerte? Lo que pasa después de la muerte es que hoy, a diferencia de lo que ocurre en el pasado, hoy todos nosotros generamos este patrimonio multimedia digital. Y yo estoy seguro, espero que me equivoque, que la gran mayoría de los que estamos aquí ni siquiera lo teníamos en cuenta. Ni siquiera, si en muchas ocasiones ni siquiera pensamos en hacer un testamento. Ahora imagínense pensar en un patrimonio multimedia digital, ¿no? Que va a suponer, pues no solamente que tengan, los problemas fáciles son que tengan acceso a mis redes sociales después de mi muerte, sino quién va a cuidar, quién va a generar, quién va a explotar, quién va a transferir todo este patrimonio multimedia cultural y cómo, ya tirando ideas a futuro, cómo se puede construir una familia digital a partir de todo el patrimonio cultural de los integrantes de esa familia, ¿no? Para establecer una vinculación. Todos estos problemas que ya venimos viendo con el advenimiento de la tecnología, pues hoy se nos presentan como grandes desafíos jurídicos. Vamos a la siguiente, por favor. Pues bueno, así con este escenario, ya los veo preocupados, algunos quieren salir corriendo a hacer su testamento digital, ojalá, piénsenlo. Con todo este escenario, pues ahora sí ya nos metemos directos a los problemas derivados de la muerte en protección de datos, ¿no? Podríamos poner la siguiente lámina. Estos problemas traen aparejados, pues desde luego, distintas vinculaciones. Son problemas vinculados, pues desde luego, el primero y fundamental al tema de titularidad. Podemos poner la siguiente lámina, por favor. Y este pues, es el primer problema que se presenta, que yo creo, a mí no me parece tan delicado, pero ahora hay mucha gente que sufre con esto, sobre el asunto de si la persona fallecida pues, es titular del derecho a la autodeterminación informativa. Y como sabemos, este derecho a la autodeterminación informativa se encuentra vinculado a un derecho maravilloso que se conoce como el derecho a la vida privada. Este derecho a la vida privada es una de estas emanaciones que de alguna manera, desde mi perspectiva, tendrán que trascender a la persona. Esta autodeterminación informativa claramente se nos muestra, o el primer problema que aparece es si la persona fallecida sigue siendo titular. Y pues claramente este tema
pues ya hoy encuentra algunas respuestas. Fíjense, traigo solamente algunos ejemplos, como por ejemplo la Unión Europea abiertamente dice, oye, pues ¿sabes qué? A mí la verdad es que el tema de las personas fallecidas ni siquiera le voy a dar una aplicabilidad al reglamento europeo, ¿no? Dice textualmente el reglamento europeo, dice el presente reglamento no se aplica a la protección de datos personales de personas fallecidas, aunque eso no significa que desconozca el problema. Simple y sencillamente lo que hace es remitir a los Estados miembros para que los Estados miembros, en su caso, pues trabajen sobre el tema de los datos personales en materia de personas fallecidas. Y es muy curioso porque los Estados miembros de la Unión Europea, en prácticamente todas sus legislaciones, ahora nada más traigo un ejemplo, pues siguen esta suerte del no reconocimiento de la titularidad. Dice, la persona fallecida no puede ser titular de estos derechos, la persona fallecida extingue su personalidad y por lo tanto solamente vamos a reconocer ciertos derechos, como dice la lámina, a los herederos, al albacea, para gestionar, para acceder, para rectificar y para suprimir datos personales. Es decir, hay un reconocimiento de las emanaciones de la personalidad de las cuales hemos hablado, pero clara y contundentemente no reconoce esta titularidad. Llama poderosamente la atención que en prácticamente, hablo de la Ley Orgánica de Protección de Datos española, pero se replica en otras legislaciones europeas, llama poderosamente la atención que los europeos no hayan profundizado, sobre todo, quizás son los que más a la vanguardia van, no hayan profundizado un poco más en la posibilidad de trabajar o experimentar algunas instituciones jurídicas que pudieran dar respuesta a los problemas que ya hoy se están presentando en materia de personas fallecidas con este largo tramo, ¿no?, de lo que hemos venido hablando de la muerte en redes o la muerte digital, pero al menos pues ya adelantan la posibilidad de algún tipo de gestión de esos datos respecto a las personas fallecidas a través de los herederos o del mismo albacea. Y llama también poderosamente la atención, como lo hace España, respecto al tema del reconocimiento y prohibición testamentaria en contrario. Y aquí sí me detengo porque es una diferencia muy particular con lo que tenemos nosotros en México, ¿no? Porque sabemos, y esto es importante, que el heredero, los herederos que aparecen en esta sucesión testamentaria, pues pueden encargarse de esto y solamente no podrán hacerlo cuando quien fallece impide que lo hagan. Es decir, tiene que haber una cláusula testamentaria en contra de la posibilidad de acceder, rectificar o suprimir datos personales. Esto es importante, ¿por qué? Porque lo que estamos abriendo la puerta es para que la regla general sea que se abre la puerta a los herederos o al albacea para hacer esta gestión. Lo menciono, y esto me parece muy importante, porque sabemos que en México tenemos una norma en la ley de sujetos obligados, de datos en materia de sujetos obligados, que también habla de personas fallecidas, y eso la verdad es que de esta ley pues hay que reconocer que al menos ya pone algún tema sobre la mesa, sobre personas fallecidas, porque como ustedes sabrán, la materia de datos personales en posesión de los particulares, la legislación no dice pero absolutamente nada, ¿no? Entonces, eso es algo increíble, pero bueno, al menos la de sujetos obligados ya sienta las bases y también no reconoce la titularidad del derecho. Sin embargo, sí hay un reconocimiento, como sucede en Europa, sobre el trabajo que pueden hacer los herederos o el albacea, o dice la ley, el que tenga interés jurídico, de participar directamente en el ejercicio de algunos derechos que emanan de la personalidad del fallecido. Así, México lo contempla, nada más que la diferencia, pequeñísima diferencia, está en que dice el artículo 49 de la ley, siempre que el titular de los derechos hubiera
expresado fehacientemente su voluntad en tal sentido o que exista un mandato judicial para dicho efecto. A diferencia de lo que ocurre en el reglamento europeo, en México tenemos el sentido contrario. O sea, partimos de la base de que tendría que existir una voluntad expresa fehaciente para poder acceder, rectificar o suprimir los datos, o bien que existe un mandato judicial para dicho efecto. De lo contrario, pues todo lo que signifique datos pues quedará ahí como inerte, en el limbo, al menos en principio. Ahorita vamos a ver si hay alguna posible solución a esto. ¿Podemos poner la siguiente lámina, por favor? Pues estos primeros problemas de titularidad, ¿no? Pues es la primera manifestación con lo que nos vamos enfrentando en materia de personas fallecidas, que ya se van a radicalizar cuando ya tenemos en plenitud la posibilidad de un ejercicio de derechos ARCO respecto a estas personas fallecidas. En ese sentido, pues ya de entrada, los problemas vinculados con acceso a la información del fallecido, pues inmediatamente nos abren varias interrogantes, ¿no? Al menos ya tenemos una primera respuesta por parte de la ley mexicana, que es este asunto del interés jurídico. Solamente los que tengan interés jurídico, siempre y cuando existe una voluntad fehaciente del fallecido para que puedas acceder, rectificar o suprimir datos. Y la pregunta obligada que seguramente ustedes estarán haciendo es, bueno, ¿y si no cuenta con la voluntad expresa? ¿No? Inmediatamente pues, se nos viene a la mente el típico caso, tipiquísimo caso, en materia de acceso. No lo hago más complejo, expediente clínico, ¿no? Y entonces, oye, pero no hay voluntad expresa. Ya la ley me plantea un problema, un serio problema, ¿no? Y luego, pues, habría que preguntarnos, bueno, ¿y qué es lo que pasa si pues, ya en el sector público ya sabemos que está contemplado, pero qué es lo que pasa si quiero entrar al expediente de la persona fallecida en un hospital del sector privado? ¿No? Estoy planteando preguntas nada más, ¿no? Pregunto, ¿podríamos aplicar una analogía, ¿no? Sabemos que cuando tenemos identidad de razón entre marcos normativos, pues la analogía tiene unas posibilidades infinitas, ¿no? Pero qué necesidad, yo diría, qué necesidad de estar llegando a estos extremos y que pues mejor el legislador pues trabajara fuertemente en una adaptación y en una mejora sobre el particular caso de las personas fallecidas, armonizando ambas normativas, ¿no? Y claro, algunos de ustedes estarán preguntándose, oye, ¿y aquí no podríamos hacer jugar el principio pro persona de alguna manera? Pensemos, si no hay titularidad, ¿cómo vas a hacer jugar el principio pro persona? El principio pro persona, ¿a quién se lo jugarías, no? En el caso de las personas de los herederos, ¿no? Suponiendo que existía la voluntad manifiesta. Entonces, armónicamente, me parece que podríamos buscar alguna referencia de estándar internacional en lo que se ha trabajado en materia de vida privada, datos, para tratar de hacer jugar alguno de estos estándares para resolver estos problemas, ¿no? Y claramente, pues el estándar nos dice que las personas fallecidas con estas emanaciones de personalidad que tienen, pues son susceptibles de ser protegidas en estos derechos de personalidad, aun y cuando no tengan la titularidad. Y ser protegidas, quien gestionará esta protección, pues va a ser fundamentalmente los herederos o el mismo albacea, ¿no? ¿A través de qué? De los mecanismos internacionales que se pueden tener para hacer jugar como estándar, para hacer jugar esto, ¿no? A mí me parece que por la emanación de los derechos de la personalidad, desde mi perspectiva, claro que se puede traer ya si se judicializa el asunto, pues el tema del principio pro persona para hacer subsistir este derecho al acceso a los datos, por ejemplo, el caso que estaba poniendo de expediente clínico. Voy a traer un caso que ha sido muy interesante y que ha sentado todo un precedente en Europa, que es el caso de Simón W. contra Facebook, ¿no? Del tribunal alemán,
En el caso se presenta una menor de edad, 14 años, que muere trágicamente, ¿no? Cae en las vías del tren. Los papás desesperados solicitan a Facebook que la posibilidad de acceder a la cuenta de la menor por efectos de tratar o para efectos de tratar de desentrañar qué es lo que había pasado en esos últimos días, porque los papás están convencidos que fue un asesinato. Y entonces Facebook les dice de ninguna manera. Entonces ellos dicen, claro que podemos entrar a la cuenta de mi hija porque somos los herederos de esa cuenta, ¿no? Y entonces Facebook dice definitivamente no, porque no solamente comprometemos los datos personales de tu hija, a los cuales tú quieres tener acceso, sino que hay unas ramificaciones que pueden comprometer los datos de terceros con los que estaba vinculado tu hija. Para no hacerles el cuento largo, pues lleva la familia el caso a la justicia alemana y en un fallo maravilloso, la justicia alemana sienta el precedente, en este caso, de constituir algo que le va a llamar el tribunal alemán herencia digital. Y esta herencia digital le permitía a estos padres, tratarse de menores, la posibilidad de acceder a toda la información del perfil de Facebook. Esto que se oye como que muy sencillo, pues también tiene muchísimas complejidades, ¿no? Son de las cosas que me gustaría tratar un poco más adelante. Entonces, aquí ya vamos dejando algunos temas claros, ¿no? Si bien es cierto, no hay titularidad de derechos, sabemos que estas emanaciones de la personalidad son protegibles a través de los herederos. Vemos un problema jurídico en el caso, desde mi perspectiva, en el caso mexicano, al solicitar la ley una manifestación expresa de voluntad para poder gestionar estos derechos ARCO, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor. Por supuesto, el tema lo hacemos más complejo, me voy a detener en el caso concreto de rectificación, porque imagínense si tenemos a una familia que está siendo afectada por informaciones incorrectas, calumniosas, difamatorias de la memoria de su difunto, pues entonces, si no aparece esta voluntad manifiesta, pues ahí tenemos un problema, ¿no? Porque pues, de quien vamos a tratar de hacer una rectificación de esa información, pues es una persona que ya no tiene la titularidad del derecho, ¿no? Y que no se le ocurrió dejarme fehacientemente su voluntad, me tendría que esperar un mandato judicial que así me habilite para hacerlo, justamente para empezar, por ejemplo, el tema de cancelación de datos o de rectificación de datos, ¿no? En donde actualizo esta palabra, entre comillas, derecho al olvido. Sabemos que aquí en México tiene algunas complejidades, pero que sí, eso no supone que no pueda, ante un editor de la información, rectificar o cancelar una información inexacta. ¿Pero quién lo va a hacer? ¿No? ¿Quién lo va a hacer si no hay esta voluntad manifiesta? ¿Cuánto tiempo voy a tener una información regada de mi familiar, alevosa, difamatoria, calumniosa, en lo que me viene un mandato judicial que ordena el tema, ¿no? Entonces, me parece que aquí hay una serie de complejidades importantes vinculadas a esto que llamamos, entre comillas, lo pongo derecho al olvido. Ya sabemos que, al menos en el caso europeo, se llama derecho a la supresión y nosotros de alguna manera lo hemos venido trabajando con cancelación de la información, con los editores de la información. No estoy hablando ahorita del gran derecho al olvido de ponerle la venda a Google, estoy hablando de un derecho al olvido en donde la información pueda ser rectificable con un editor de la información concreto, ¿no? Y por supuesto, tenemos el tema que debemos aplicar el criterio de interés jurídico, sí, pero, insisto, me parece que la forma en la que está redactada la legislación mexicana es completamente desafortunada y solamente va a generar problemas, sobre todo con el advenimiento de toda esta nueva tecnología. Siguiente, por favor. Por supuesto, con estos problemas, adicionalmente, ya se empiezan a generar otros, ¿no? Esto que llamamos herencia digital, pues se está volviendo todo un tema, porque pues, primero tenemos que darle el valor patrimonial a toda la información que existe en redes para poderla consignar en un documento testamentario. Platicaba con algunos amigos notarios que me decían, oye, pero pues es un intangible que todavía no le podemos dar el carácter de patrimonio porque es un tema disperso. Pues no lo sé.
Yo creo que hoy, por ejemplo, con lo que nos arrojan las segmentaciones algorítmicas de perfiles de consumo o perfiles de segmentación política, sabemos que existe una especie o un conjunto de información vinculada a nosotros que perfectamente nos puede perfilar, ¿no? Y si eso es de alguna manera adquirible por parte de una empresa que se dedica a generar envíos de información masivo de acuerdo a tu preferencia política, ¿por qué no pensar que eso también puede formar parte de un patrimonio que yo mismo he creado, que llamemos patrimonio digital, ¿no? Y que es susceptible de ser protegido por mis herederos y por las futuras generaciones. Para ello, pues ahora lo que se está tratando de hacer es incluir alguna cláusula testamentaria relacionada con la herencia digital. Me parece que aquí hay una beta de trabajo maravilloso para el instituto, de trabajo con los fedatarios públicos para que también se metan al tema de herencia digital, testamento digital, cláusulas testamentarias y los alcances que puedan tener. Más que alguien que se dedica a protección de datos, tendríamos que hacer mucho juego con nuestros amigos notarios para ver cómo podríamos ir incursionando en la idea patrimonial del entorno digital de cada persona. Muerte física sí, muerte digital no, es la tendencia, es inevitable, ¿eh? No lo vamos a parar. Cada vez se interioriza más el tema de dejar un legado a perpetuidad intergeneracional, ¿no? Que no solamente se agote con mis hijos o con mis nietos, sino que se agote generacionalmente. A mí me gusta relacionarlo con una historia maravillosa. Ustedes conocen la historia de la guerra de Troya, que es fenomenal, y hay una escena maravillosa en la que Aquiles, uno de los protagonistas, platicando con su madre sobre la pertinencia de entrar o no a la guerra de Troya, le pregunta, ¿qué hago, madre? ¿No? Y entonces la madre le dice, oye, pues mira, si no vas a la guerra, pues vas a tener hijos, vas a tener nietos, te vas a morir, te van a recordar tus hijos, tus nietos, pero tus bisnietos a lo mejor ya no, pero vas a ser feliz. Pero si vas a la guerra de Troya, todas las generaciones te conocerán. Esto que está reflejado en esta maravillosa historia, en realidad refleja un sentimiento antropológicamente dado en toda la historia de la humanidad, el deseo de trascendencia. Por eso, ese deseo de trascendencia, y por eso digo que esto ya es imparable, se está interiorizando en cada uno de nosotros. Y cada vez vamos a ver más manifestaciones de querer construir los famosos yo digitales, ¿no? Conciencias digitales que trasciendan en la historia de las generaciones que me van a suceder para ser conocido por el resto de mis descendientes, ¿no? Creación de identidad eterna digital, ¿no? Podemos pasar a la siguiente lámina. ¿Podemos correr el video, por favor? Como verán, las soluciones, ponemos la siguiente, gracias, las soluciones pues están viniendo de la industria, ¿no? O sea, tal parece que en todo el mundo los estados se han quedado pasmados, ¿no? Es decir, ya no alcanzo a la tecnología,
La tecnología cada mes avanza 10 años más de lo que pueden avanzar los estados para tratar de contener este fenómeno. Pero yo siempre lo digo, o sea, las instituciones jurídicas reales pues también nos sirven en el mundo virtual, no es que Internet sea una tierra de nadie, pero sin lugar a dudas sí sería muy bueno seguir planteando algunas adaptaciones y soluciones a este problema que como que no queremos verlo porque se trata de personas fallecidas, ¿no? ¿Qué sigue? Pues les traigo esos 3 ejemplos que están ahí, que tienen que ver justamente con testamento digital, herencia digital, son generadores, por ejemplo, ustedes pueden dar ahí todas sus claves, las meten ahí y en el momento que se les notifica el fallecimiento de la persona, pues ellos ya hacen un trabajo de administración de las redes conmemorativas. Y quizás el proyecto más desafiante que hay hoy en el mundo pues es justamente el tema de la memoria digital eterna, propiciado desde hace ya muchos años por LifeNow. LifeNow es un proyecto importantísimo en el cual pues ustedes van nutriendo a una especie de una inteligencia artificial de todo su contenido y de todos sus patrones en redes sociales, redes de contenido. Y no se alarmen, lo que hace LifeNow es algo muy sencillo, predice. Y entonces una vez que ustedes mueren, que nosotros morimos, lo que hace LifeNow es dejar un yo digital a perpetuidad, que va a interactuar de la misma manera como yo interactuaría a partir de un comportamiento predictivo que el mismo robot de inteligencia artificial hace. ¿Qué podemos hacer? Pues no lo sé, siento no dar respuesta a ello, ¿no? Se está trabajando fuertemente en dar algunas soluciones de manera reactiva. Me parece que hay una agenda clara, que es un poco la tesis que yo quiero dejar aquí. Me parece que la legislación, por ejemplo, en materia de datos personales en posesión de particulares, hay que actualizarla, hay que hacerla congruente con la ley de sujetos obligados, ¿no? Trabajar un marco normativo integral en materia de datos, ¿no? No olvidarnos del tema de personas fallecidas, que hoy, como verán, es un problema no a futuro, es un problema presente y que no le estamos dando una real atención respecto a lo que está haciendo la tecnología. Me parece que hay un trabajo fuerte, ya lo adelantaba yo, con los fedatarios públicos para trabajar el tema de cláusulas testamentarias digitales, repensar esta idea de patrimonio digital multimedia, ¿no? Es un tema que también yo hoy no tengo las respuestas para el asunto, lo intuyo, veo lo que se está haciendo en otros países, pero tampoco puedo plantearles una respuesta única, ¿no? Porque esto que plantea LifeNow, pues ya de entrada nos sorprende y como que nos supera un poco sobre la administración, gestión de los datos personales que ahí quedan, ¿no? Y que van a quedar generacionalmente a lo largo de los años, ¿no? Esto que suena maravilloso y que a todos nos emociona un poco, pues tiene consecuencias jurídicas importantes, que es las que un poco trato de esbozar en este foro, pero bueno, pues siento haberlos deprimido. Y pues muchas gracias por su atención. Gracias. Si tienen alguna duda, podemos hacer un pequeñísimo diálogo. No sé si quede tiempo, que tengan 3 minutos. Podemos hacer un pequeño diálogo de alguna pregunta que tengan. Con todo gusto estoy a sus órdenes. ¿Dónde hago mi testamento digital? Así como el sitio que nos mostraba la comisionada, debería, ¿dónde hago mi testamento? Y ahí le voy señalando, ¿no? Sí, adelante. Hola. Buenos días a todos. Yo tengo una duda de qué se hace cuando algún contacto que tenemos en Facebook fallece. Yo tengo 4 contactos que han fallecido y siguen sus cuentas. Sí, ya sé, es horrible eso. Entonces, no sé exactamente cuál es el procedimiento. Supongo que los familiares más cercanos son quienes deben de solicitar a Facebook. Pero, ¿cuál sería exactamente el trámite a seguir? Porque lo desconozco y sí, quisiera enterarme de Mira, yo lo que contestaría de bote pronto es trabajar directamente con la industria, es decir, con la plataforma. Entonces, prácticamente todas las redes sociales y las redes de contenido
tienen un apartado justamente para, ya sea generar la cancelación de la cuenta, que eso, desde mi perspectiva, a mí que me gusta trabajar temas de vida privada, pues me parecería lo más sano, o bien generar una cuenta conmemorativa, así la llaman, ¿no? Es decir, sigue activa, pero como que se encapsula para que ya nadie pueda acceder a esa información, pero que queda ahí de manera permanente en la plataforma. Y desde luego, pues, en todo caso, que los familiares sean los que tramiten esta cancelación, ¿no? Yo diría, pues estaría buenísimo que toda esta gente que ha ido falleciendo pues hubiera dejado alguna cláusula testamentaria de administración de sus redes sociales, pero bueno, como no ocurre así, pues lo propio sería la cancelación de la misma cuenta, ¿no? ¿De acuerdo? Pero prácticamente todas las redes sociales tienen ya estos mecanismos. ¿Sí? ¿Sí? Hola. La pregunta va en el término de generar conciencia en el ámbito jurídico. Hablas de dos cosas, del testamento digital. Y es una situación diferente a estar generando conciencia en esta parte con los notarios públicos y sobre todo con los titulares del derecho en dos vertientes. Sería la elaboración del testamento digital, pero también serán dos conceptos distintos, también el heredar el derecho de los, valga la redundancia, para que un tercero pueda ejercer nuestros derechos ARCO. O sea, ¿eso va involucrado dentro del testamento digital o sí serán en dos vertientes diferentes? Tienes toda la razón, y aquí a lo mejor sería cuestión también de precisar conceptualmente, porque podemos entender, por ejemplo, de manera muy laxa, testamento digital como solamente aquello que va a ocurrir con los contenidos digitales o en los entornos digitales, ¿no? Por ejemplo, ahora que preguntaban allá atrás cómo genera la cancelación y todo esto, bueno, pues sí es como una especie de testamento digital, ¿no? Como que separado de lo que conocemos tradicionalmente por testamento, pero a mí me gusta ir un poco más allá y me parece que podría, en todo caso, en un testamento ordinario, incluirse cláusulas testamentarias respecto a la administración y gestión de los entornos digitales. Me parece, esto habría que platicarlo, insisto, con los fedatarios, sería interesante tener ahí una retroalimentación sobre el particular, porque primero, pues lo primerísimo que tendríamos que hacer es una determinación de la patrimonialidad de esos contenidos, porque si no los consideramos como parte del patrimonio, pues entonces no tenemos testamento que valga, ¿no? Desde mi perspectiva y desde lo que se ha venido trabajando en Europa, se está considerando a todo esto que trabajamos en los entornos digitales, se le ha conceptualizado así como patrimonio multimedia, con lo cual trae aparejada la posibilidad de sentar las bases en la parte testamentaria, ¿no? ¿De acuerdo? Interesante. Yo no te puedo dar una respuesta precisa porque nadie la tiene y me encantaría, pero bueno, deja a veces más dudas que respuestas, pero las dudas siempre propician que nos sentamos a debatir para llegar a conclusiones claras con todas las áreas involucradas, las áreas del conocimiento jurídico, científico involucradas para resolver estas problemáticas, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, bueno. ¿Qué sucede en el caso de una persona que en este caso, bueno, causó delitos? Su imagen salió en Google y también obviamente en las páginas de diversos medios. Ayer nos comentaban que obviamente cuando sale en Google pues, se puede indexar la información por parte de, tú ya lo comentabas, los herederos. El heredero estaba, bueno, en este caso solicitando que la información se bajara de Google. Bueno, esa parte ya se podría hacer, como lo mencionaban ayer, indexando. Pero, ¿qué sucede con la información de, en este caso, los periódicos, ya sea cualquiera, el Universal, lo que tú quieras? No, está muy bien, claro. Pero obviamente ellos también mantienen la información. A lo mejor la quitas de Google, pero obviamente si te metes a la página de, ¿cómo se llama?, de los periódicos, sigue apareciendo esa información. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer esta persona para poder… O sea, para que ya no siguiera siguiendo la imagen de una persona ya fallecida? Habría que ver el caso en concreto, estoy contestando de manera genérica.
A ver, este tema de la cancelación de la información, que en algunos casos se identifica con este derecho al olvido, pues hay que hacer muchas distinciones porque cada caso presenta peculiaridades particulares. Pero en el caso concreto de una información lesiva a una persona, que además sea falsa, pues me supone que perdón que lo diga en estos términos, no me importa que sea un medio de comunicación, cuando mi derecho fundamental está siendo afectado, yo lo que le voy a solicitar a ese medio informativo, como cualquier responsable que maneja una información o datos de mí, pues es justamente que la eliminen, ¿no? Oye, pero esto es complejo. Justamente ayer se lo contestaba a una persona, le decía, a mí no me importa la complejidad técnica que tengan para bajar la información. ¿Por qué? Pues porque al fin y al cabo lo que yo estoy buscando es un resarcimiento de un derecho que me está siendo violentado, ¿no? Entonces, en realidad, en términos llanos y muy simples, porque insisto, cada caso adquiere una peculiaridad particular, el verdadero derecho al olvido está justamente con los editores de la información. Cuando yo bajo de un editor de la información y queda suprimida, en ese momento estoy viviendo un derecho al olvido. Porque de nada me sirve llamar derecho al olvido algo que en realidad solamente es un paliativo, como sería el tema de la venda al buscador, ¿no? Porque la información, como usted bien dice, va a seguir ahí, ¿no? Desconozco el caso en particular, pero contesto de manera genérica, ¿no? Porque pues, por supuesto que se puede, ante una violación a mi derecho, a mi honor, a mi imagen o a mi vida privada, pues generar la supresión de esta información por inexacta o por calumniosa o difamatoria, ¿no? ¿De acuerdo? Menciona que obviamente toda la información es pública, ¿no? Entonces, por eso yo la publico, la hago saber. ¿Para qué? Para que todos tengan el entendido que esta persona a lo mejor realizó determinada conducta delictiva y ellos se escudan bajo esa situación para obviamente no hacer una rectificación o una cancelación de la información. Yo diría, ahí donde está el principio de presunción de inocencia, ¿no? Hay varios principios. Oye, ¿ves que estuvo aparejado con una investigación? Sí, pero nunca fui sentenciado, todo lo contrario, ¿no? Oye, ¿ves que vino por...? Lo siento, es una información que está siendo lesiva. El mecanismo que tu medio de comunicación tengas que utilizar para bajar la información que está dañando mi vida privada, honor y propia imagen, como lo hagas, ahí sí que pues, es tu problema, ¿no? Por eso digo que cada caso va presentando peculiaridades distintas, ¿no? Y ya en cada caso pues, habría que valorar el objeto de la información, el sujeto que está participando, la actividad de la cual se está hablando, el lugar donde se obtiene la información, para hacer una adecuada valoración sobre si esa información es susceptible de ser retirada o no. Pero cada caso presentará peculiaridades distintas, ¿no? En estos casos de ponerle la venda al buscador o de generar la cancelación de la información, si no hacemos este adecuado equilibrio entre publicidad y privacidad, con estos elementos que acabo de decir, va a ser, generalizar es muy complejo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cada caso va a tener peculiaridades distintas para determinar si esa información tiene que seguir siendo de conocimiento público o no. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Pero la última, porque no quiero abusar del tiempo aquí de todos ustedes. Perdón a los organizadores, ya me estoy pasando. Una más. Doctor, muy buenos días. Doctor, mire, una pequeña pregunta. Preguntarle qué recomienda usted en el caso de las instituciones públicas que tenemos información de servidores públicos con datos personales y que a lo mejor esas personas como servidores públicos fallecieron por muerte natural o por un accidente y las instituciones públicas tenemos datos personales de estos funcionarios. No sé si está regulado en algún marco normativo del caso de informaciones que tenemos de expedientes de estos funcionarios que ya no están y que a lo mejor en algún momento un familiar puede pedir información de esos datos que fueron registrados de buena fe y que están registrados porque formaron parte de esa institución pública. Está bien, habría que ver, creo yo,
primero el tema de las medidas de seguridad sobre esa información y en concreto las de carácter administrativo para determinar las políticas y procedimientos que se hayan establecido dentro de la dependencia, eso dentro del responsable, para saber cuánto van a mantener esa información, ¿no? Si tienen procedimientos de cancelación de información, si tienen procedimientos a partir de relaciones jurídicas, ¿no? Pero eso pues imagino que estará en las medidas de seguridad administrativas, ¿no? Entonces también aquí pues como sucede en particulares, pues cada responsable entiendo que va teniendo implica una diversidad en cuanto a políticas de administración y de seguridad de la información. Habría que ver en todo caso si ya el familiar solicita el acceso a la información, también habrá que ver el procedimiento que se tiene, pero me parece que el familiar pues, pedirá el acceso eventualmente para luego pedir la cancelación. Eso es como que lo más típico, ¿no? Entonces, pues ahí en la política o en los procedimientos, pues tener claridad de cuál es el mecanismo, qué documentos se van a solicitar, que pues, la ley en ese sentido es muy claro, ¿no? Voluntad manifiesta del fallecido o mandato judicial para ejercer alguno de estos derechos ARCO. ¿De acuerdo? Bueno, pues les agradezco mucho y perdón por haberme pasado un poquito del tiempo. Gracias. Agradecemos la participación del doctor Guillermo Antonio Tenorio Cueto y para la entrega del reconocimiento correspondiente solicitamos la intervención de la comisionada maestra Dora Ivonne Rosales Sotelo, comisionada coordinadora de la Comisión de Capacitación, Educación y Cultura del SNT. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos ustedes. Bueno, Guillermo, la verdad es que yo creo que sí nos hizo falta un espacio de hacer catarsis, ¿no? Y creo que al menos para mí esta es una de las ponencias que te hacen trabajar mucho en la parte de introspección, echarnos un clavado con nosotros mismos y qué estamos haciendo. Entonces, bueno, pues ojalá y tengamos mucho más momentos de poderte escuchar y bueno, yo me permito darle lectura al reconocimiento al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, otorgan el presente reconocimiento a Guillermo Antonio Tenorio Cueto por su participación en el segundo taller de protección de datos personales, Ciudad de México, 25 de octubre 2019, firma el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, Federico Guzmán, la comisionada del INAI, Josefina Román Vergara, el secretario de Protección de Datos Personales del INAI, Jonathan Mendoza y una servidora como parte del Sistema Nacional de Transparencia. Muchísimas gracias. Agradecemos nuevamente la participación e informamos a las y los presentes que se realizará un receso de 10 minutos para posteriormente continuar con los trabajos de este segundo taller nacional de protección de datos personales. Asimismo, informar que al lado izquierdo de este recinto se encuentra un servicio de coffee break por si es de su interés.